En este vídeo vamos a continuar resolviendo el ejercicio de Soycen. Habíamos calculado la tabla de pago, gasto y coste junto con los tres resultados empresariales. Vamos ahora a por las productividades. Nos piden la productividad de la hora neta si el total de días laborables es de 320 y si los trabajadores tienen una hora de descanso diaria. Voy a calcular tanto horas brutas como horas netas, aunque solamente piden esta última. Las horas brutas serían el número de trabajadores, que eran 5, por 8 horas al día que trabajan por los 320 días laborables. En el caso de las horas netas, a estos 320 días tenemos que quitarle las vacaciones y a las 8 horas de trabajo diario hay que quitarle la de descanso. Es decir, que serían 5 trabajadores por 7 horas por 320 menos 30, 290 días de trabajo una vez que hemos eliminado las vacaciones. Esto es únicamente el cálculo de las horas. Para poder hacer las productividades es necesario dividir el número de unidades producidas, que eran las 5.000 sesiones, entre las horas. Y de esta manera sacaríamos la productividad tanto de la hora bruta como de la hora neta. El siguiente apartado nos pide el punto muerto, indicando que todos los costes son variables excepto la amortización y las nóminas. Vamos entonces a ver cuáles son los costes fijos, que serían amortización y nóminas. Vamos a la tabla, columna de costes y sumamos la amortización legal y la amortización superior a la legal y sumamos de la misma columna de costes los salarios de los instructores y el salario del gerente. Estos serían nuestros costes fijos. ¿Cuáles son entonces los costes variables? Pues el total de esa columna de costes menos estos costes fijos que acabamos de calcular. Con esto necesitamos calcular el coste variable unitario. Para ello dividimos el total de costes variables entre el número de unidades que se han producido en la empresa, 5.000. Y una vez que tenemos esto, tenemos todas las variables para el punto muerto. En la fórmula del punto muerto, en la parte superior, tenemos los costes fijos y lo vamos a dividir entre el precio de venta menos el coste variable unitario, es decir, 78.514 entre el precio de venta que habíamos calculado antes, que eran 27, menos 5,50, que son los costes variables unitarios. Y con esto hemos resuelto el punto muerto. Vamos ahora a por las rentabilidades. Nos piden únicamente la ROE y la ROA, sin embargo yo he calculado también la rentabilidad del accionista para que tengáis más material para poder practicar. Entonces, vamos a empezar con la ROE. Necesitamos en primer lugar el resultado económico y los impuestos, que nos indican que son del 25%. Bueno, resultado económico que sale de la tabla, impuestos el 25% de este resultado económico. La siguiente variable que necesito es el patrimonio neto. Hasta ahora no había trabajado con esto. Voy a buscarlo en el enunciado. Aquí, en esta tablita, nos indican que el total del patrimonio neto es 30.000. Bueno, pues simplemente coloco 30.000. Para ajustar el patrimonio neto, lo que tengo que hacer es restarle las subvenciones de capital que ha recibido la empresa. La subvención de capital venía aquí en el enunciado y la habíamos colocado también en la tabla. Entonces, estos 30.000 menos 5.000 sería el patrimonio neto ajustado. Una vez que tengo esta información, puedo calcular la ROE, resultado económico menos impuestos, entre patrimonio neto ajustado. Vamos ahora a por la ROA. Para la ROA, ¿de acuerdo? Necesitamos el resultado económico y los impuestos que ya los teníamos, los intereses que vienen de la tabla y vamos a dividir entre la inversión neta. Para calcular la inversión neta necesitamos saber cuál ha sido la inversión total. Esa información no viene aquí tampoco en el apartado 4, sino que viene en la pequeña tablita que figura al final del enunciado principal. Entonces, aquí nos indica que el total del activo, es decir, el total de la inversión, son 45.000 euros. Bueno, pues la inversión neta la inversión total van a ser 45.000 euros y la inversión neta va a ser esa cantidad menos los proveedores. ¿De acuerdo? Y los proveedores vienen aquí. Nos indica los proveedores son 3.000 euros. Una vez que tengo esta información, hago resultado económico menos impuestos más intereses y lo divido entre la inversión neta para calcular la ROA. Y como bonus, que no se decía ni se indicaba en el enunciado, vamos a calcular la rentabilidad del accionista. Empezamos igual con el resultado económico y los impuestos, mismo cálculo que hemos utilizado antes, y ahora necesitaríamos saber cuál ha sido el dividendo que la empresa ha pagado.
El dividendo se paga sobre el beneficio neto o beneficio después de impuestos. Entonces, primero calculo mi beneficio neto, mi beneficio después de impuestos y después calculo ese dividendo total. En mi caso he supuesto un 25% de dividendo total. Podría haber puesto cualquier otra información. No viene en el enunciado. Este dato del 25% lo estoy añadiendo en este momento. No está en el enunciado. Ese sería mi dividendo total. Sin embargo, a mí el dividendo total para mi cálculo no me interesa. Lo que me interesa es el dividendo unitario. Para ello, divido este dividendo total entre el número de acciones que se han creado en la empresa, que son 5.000. Esto nos da un dividendo unitario de 1,25. Y el siguiente dato que necesito, que no está en la información del enunciado, sería el precio de la acción. Bueno, esto en realidad está, pero hay que calcularlo y no lo hemos visto. En este caso vamos a suponer que el precio de la acción son 9 euros. Este es otro dato que estoy añadiendo, ¿de acuerdo? No es un dato que venga en el enunciado. Tanto el 25% para calcular el dividendo como estos 9 euros los estoy añadiendo. Con esto calculamos la rentabilidad del accionista. Únicamente tenemos que dividir ese dividendo unitario entre el precio de la acción. Y eso nos da cuál es la rentabilidad de las personas que tienen acciones de esta empresa. Y lo último que nos preguntan es el periodo medio de cobro. Bueno, lo penúltimo, perdón. Para calcular, he hecho aquí el de pago, perdón. Vale, ya está arreglado. Entonces, para calcular el periodo medio de cobro, que es lo que nos pedía el enunciado, lo que necesitamos es conocer los ingresos por ventas, las ventas a clientes, ¿de acuerdo? La empresa cobra a los clientes. Entonces, vamos a colocar aquí los ingresos por ventas, que los vamos a sacar directamente de la tabla, ingresos por ventas, y la cifra de clientes que estaba en esta pequeña tablita que venía al final, que indicaba que los clientes son 2.000 euros. Bueno, pues indicamos aquí los 2.000 euros y dividiendo los ingresos por ventas entre los clientes tenemos la rotación, que sale 68,9, es decir, la empresa cobra a sus clientes 69 veces al año y para calcular el periodo medio de cobro lo que tenemos que hacer es dividir el número de días entre esta rotación. En este caso aparecen 360 días. También se puede utilizar el año natural 365, cualquiera de los dos. Esto quiere decir que la empresa cobra a sus clientes cada 6 días aproximadamente. Y ya queda únicamente el cálculo del BAN para una inversión. Primero hay que calcular todos los cash flows y después el BAN. Vamos a empezar con el desembolso inicial. El desembolso inicial es el dinero que la empresa tiene que poner de su cuenta para poder llevar a cabo la inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa tiene una inversión total, pero la puede financiar de muchas maneras distintas. Puede financiarla con una subvención, puede financiarla con un préstamo o puede poner dinero propio. Lo que nos interesa para el desembolso inicial es este dinero propio. Para ello vamos a coger el valor total de la inversión, le vamos a restar los préstamos que la empresa ha recibido, que en este caso son 6.000 euros, y vamos a restar las subvenciones, que en este caso nos dice que es de 20.000 euros. Y esto nos da un desembolso inicial de 24.000. Esta información es la que vamos a trasladar a la tabla, aquí en el año 0, y va a ser directamente el cash flow del año 0. Siempre se pone en sentido negativo. Este cash flow es una salida de dinero, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el resto de la información y lo primero que vamos a buscar es el valor residual. Ahí donde nos dice el valor total de la inversión, nos habla de los terrenos y nos habla del valor residual, que son 1.500 euros. Pues vamos a trasladarlo a la tabla. El valor residual únicamente aparece en el último año de la inversión, por lo tanto estaría en el año 3, no habría nada más que poner. Continuamos rellenando la tabla, lo siguiente que tenemos que incorporar son los ingresos. Nos dice que los ingresos son 12.000 anuales y los gastos 6.000. Pues apuntamos 12.000 euros los 3 años y no sé por qué aquí pone 5.400, esto es un error. Como tengo dos enunciados se me ha debido colar del otro enunciado. Bueno, entonces los gastos serían 6.000. Lo siguiente que tendríamos que incorporar serían los intereses. En este caso tenemos un préstamo de 6.000 euros que se va a devolver en 3 años, el mismo importe cada año, es el mismo préstamo que hemos trabajado antes. Por lo tanto, si antes has calculado los intereses, ya lo tienes hecho. Lo único que tienes que hacer es trasladar estas cantidades. 300, 200 y 100. Y lo siguiente sería la amortización.
Para calcular la amortización, cogeríamos el total de la inversión, igual que antes, solo que las variables que vamos a restar van a ser los terrenos y el valor residual, porque ahora lo que queremos es calcular la base amortizable y aplicar la amortización que nos indica el enunciado. Entonces, tenemos un total de la inversión que son 50.000 euros, unos terrenos de 3.500 y un valor residual de 1.500. 50.000 menos 3.500 menos 1.500, esa sería mi base amortizable. Y me dice el enunciado que supongamos una amortización del 10%. Bueno, pues aplicamos una amortización del 10%. El 10% de 45.000, 4.500. La misma todos los años. Una vez que hemos colocado esta amortización en la tabla, ya podemos calcular resultado económico, impuestos y beneficio neto. Para calcular el resultado económico hacemos ingresos menos gastos menos intereses menos la amortización cada año. Los impuestos nos indica que son del 25%, pues el 25% de este resultado económico, y el beneficio neto sería el resultado económico menos los impuestos. Por lo tanto, muy rápido. Lo siguiente que tenemos que hacer es volver a colocar la amortización, la misma que hemos calculado arriba. Y ahora vendría la devolución del préstamo, que serían los mismos importes de devolución que hemos visto en la tabla anterior. 2.000 euros cada año. Una vez que tenemos esto, podemos hacer nuestro cash flow. Beneficio neto más amortización menos devolución del préstamo sería el cash flow del año 1. Lo mismo para el cash flow del año 2. Y lo mismo para el cash flow del año 3, solo que al final vamos a sumar el valor residual. Este ha sido el error que más se ha cometido en el examen en este ejercicio en concreto, ¿vale? Yo diría que a lo mejor 4 o 5 personas de toda la clase se han acordado de sumar el valor residual. El resto lo han olvidado. Por favor, recuerda que tienes que sumar el valor residual. Una vez que hemos calculado todos los cash flows, lo que tenemos que hacer es calcular nuestro BAN. Para calcular el BAN podemos o bien utilizar directamente la fórmula en Excel, que saldría el resultado, o bien, como estamos en el examen y tenemos que hacerlo en papel, explicitar la fórmula, que es lo que vamos a hacer ahora. Otra duda muy repetida en este ejercicio, en este examen en concreto, ha sido el tipo de interés que había que utilizar para calcular el BAN. Hay un tipo de interés al 5% y este es única y exclusivamente para el préstamo. Para valorar la inversión hay que utilizar el tipo de interés de mercado, que es este del 8%. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular nuestro BAN al 8%. Bien, entonces para explicitar la fórmula del BAN vamos a empezar poniendo primero el desembolso inicial, que serían menos 24.000, y a esto vamos a sumarle el cash flow del año 1 dividido entre 1 más ese 8% elevado a 1. A esto le añadimos el cash flow del año 2, 3.475, entre 1 más el 8% elevado a 2. Y por último sumaríamos ese último cash flow del año 3, que es el cash flow más el valor residual, va todo juntito, por 1 dividido entre 1 más 0,8 elevado al cubo. Si hacemos esta operación manualmente en la calculadora, el resultado va a ser menos 13.863,75. Y eso quiere decir que esta inversión no es rentable, no es interesante para la empresa, porque los beneficios futuros de la misma son más pequeños que el desembolso que tiene que hacer para crear esa inversión. Y con esto habríamos terminado la parte práctica del examen.